Bueno, esta es la clase en la que vamos a intentar llegar a enunciar la segunda ley de la termodinámica. Espero que lleguemos. Es una clase en la que vamos a adentrarnos en el segundo postulado de la termodinámica, y otra vez lo vamos a hacer un poco recorriendo el sentido más histórico, a pesar de que no estemos todo el tiempo hablando de a quién se le ocurrió tal o cual idea. Pero sí el acercamiento a los contenidos va a ser desde esta manera, y recién la clase que viene vamos a llegar a una expresión de la segunda ley de la termodinámica más moderna en el sentido real del término, o sea, de la modernidad, de la época moderna del mundo, digamos. Es decir, vamos a llegar a una expresión de la termodinámica, un concepto de la termodinámica, de la segunda ley, más cercano a lo de Boltzmann. ¿Se acuerdan que hablamos la clase pasada de Boltzmann? ¿Está bien? Bien. Entonces, vamos a empezar. Nosotros hasta ahora vimos la ley cero de la termodinámica, que es una ley que esencialmente es una ley que nos pone un origen para empezar a medir una cantidad súper importante de la termodinámica. Vimos la ley 1, que es la ley de conservación de la energía, y ahora vamos a ver la segunda ley. Y la segunda ley está anclada en esta idea de que nosotros sabemos, ¿sí?, que hay como un sentido en el que ocurren las cosas, hay una dirección para que las cosas ocurran, ¿sí? Nosotros sabemos que en general lo que sucede si yo pongo dos cuerpos, uno frío y uno caliente, en contacto, lo que va a pasar es que el frío va a fluir, por decirlo de alguna manera, hacia del cuerpo caliente al frío, no del frío al caliente. Y sabemos que eso no ocurre porque eso viola la primera ley de la termodinámica. Y también sabemos que, por ejemplo, podemos convertir energía mecánica en calor, ¿sí? Es decir, por ejemplo, frotamos nuestras manos, se nos calientan las manos, por ejemplo, ¿sí? Ahora, convertir calor en energía mecánica sin perder nada no es posible, ¿sí? No es posible convertir una máquina, no es posible generar una máquina que convierta todo el calor en energía mecánica, ¿sí? Y eso es esencialmente una forma de pensar la segunda ley de la termodinámica, descrita de una manera por ahora coloquial, ¿sí? Pero lo que estamos viendo es que hay una dirección en la que ocurren las cosas, la dirección privilegiada para que ocurran las cosas, ¿sí? También uno puede verlo pensando que hay una especie de orden, ¿sí? Si hay muchísimas cosas que tienden más a desordenarse que a ordenarse, ¿sí? Desde a mí se me cae un vaso y el vaso se rompe en un montón de pedazos. Es muy poco probable que ocurra lo inverso, que están los pedacitos del vaso en el piso y el vaso se regenere, digamos, ¿sí? O sea que ahí tenemos también una cosa de meter esta idea del orden. Si yo tiro un montón de cartas o un montón de cosas hacia arriba, cuando caigan esas cosas no van a caer ordenadas, van a caer desordenadas, ¿sí? Hay una especie de privilegio ahí, ¿sí? Y la segunda ley de la termodinámica tiene, como les digo acá, muchas aplicaciones prácticas. Y en realidad, así es como se generó la idea de la segunda ley de la termodinámica. De hecho, la llamamos ley, y esto es muy importante, y lo vimos cuando vimos las leyes de Newton, en el sentido de que no se demuestran, son postulados, ¿sí? Nosotros postulamos que la segunda ley de la termodinámica es como vamos a llegar a decir sobre el final de la clase, pero así como hablamos del postulado de, no sé, principio de acción y reacción, por ejemplo. De hecho, lo llamamos principio porque en realidad no podemos agarrar otro principio, ¿sí? Algo que no sea un principio y deducir eso, sino que lo usamos como principio y nunca hemos encontrado, ¿sí?, ninguna prueba en contrario, ¿sí? Y usando ese principio llegamos a conclusiones que son verdaderas y claramente demostrables a través del experimento, ¿sí? Eso nos hace pensar que ese principio que usamos es verdadero, ¿sí? Bien, vamos a volver sobre esto. Entonces, bueno, lo que les decía antes de esta idea de que hay una dirección privilegiada, también nos va a ayudar a definir la reversibilidad y la irreversibilidad, ¿sí? Entonces,
vamos a hablar de procesos irreversibles a procesos que se efectúan espontáneamente en una dirección, pero no en la otra, ¿sí? Por ejemplo, el flujo de calor de un cuerpo caliente a uno más frío, ¿sí? La expansión libre de un gas. Si yo dejo un gas y le saco la tapa, no se va a comprimir el gas se va a expandir, ¿sí? Hay una dirección privilegiada en eso, ¿sí? Bien. La mayoría de los procesos, todos los procesos con los que nosotros nos encontramos son irreversibles. Pero obviamente nosotros, se los dije creo que en la segunda clase, para poder avanzar y para poder hacer predicciones, podemos siempre hacer alguna suerte de hipótesis extras que en muchos casos vemos que son casi verdaderas, ¿sí? ¿Se acuerdan? O sea, hacemos idealizaciones, hacemos modelos, ¿sí? Entonces, vamos a modelizar o a hacer la hipótesis de que existen los procesos que son reversibles, pero son, como les puse acá, procesos idealizados, ¿sí? En el sentido de que si nos ponemos realmente preciosistas, no van a ser reversibles. Pero en una gran medida y con un gran margen de error se comportan como reversibles, ¿sí? Entonces, un proceso reversible, idealizado, está siempre muy cerca del equilibrio termodinámico, dentro de sí y con su entorno. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo, acá tengo un dibujito, yo puedo pasar de un estado a otro con pequeños estados y con pequeños cambios, donde vaya pasando de un equilibrio a otro, ¿sí? Pero eso será idealizado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá les dicen dos procesos, reversible e irreversible, ¿sí? Pues tienen una caja, ponen caja metálica a 70 grados con hielo, ¿sí? Y uno espera un rato, sin hacer nada, ¿sí? Entonces el calor fluye y como esto está a 70 grados, esto se empieza a calentar y ¿qué es lo que va a terminar pasando? El agua se va a derretir porque sabemos que el punto de fusión del agua es que tenga temperatura mayor que 0 grados, va a terminar teniendo temperatura mayor que 0 grados, se va a transformar en agua líquida, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos a 0 grados, tenemos la caja con hielo? Y empezamos a hacer pequeños cambios infinitesimales en la temperatura de la caja, muy pequeños, ¿sí? Y hacemos que fluya el calor hacia el hielo derritiéndolo, ¿sí? Muy poquito, ¿sí? Entonces podemos encontrarnos que tenemos agua líquida a 0 grados y apenitas imperceptible, por eso acá le sigue poniendo 0 grados y 0 grados, ¿sí? Porque lo que le entregamos fue un delta infinitesimal de temperatura y fuimos logrando esto. Esto que nos dice que yo, si quiero ir de acá para acá, metí el hielo en la caja a 70 grados, esperé un rato, me encuentro con esto. Si ahora quiero volver al hielo, soné. La única opción que tengo para volver al hielo es meter todo eso en una heladera, ¿sí? Con lo cual tendría que empezar otro proceso. Se ve bien distinto a este. ¿Se ve la diferencia entre irreversible e irreversible? Porque ustedes me dirán, bueno, esto no es tan irreversible en el sentido coloquial de la palabra irreversible, porque si te agarras y metes todo eso en el congelador, después de un rato lo vas a tener congelado de vuelta. Está bien, pero ahí hago otro proceso nuevo, ¿se ve? Lo que estamos hablando es si yo puedo pasar de un proceso a otro por estados de equilibrio, donde la diferencia entre uno y otro sea infinitesimal, y puedo hacer el ida y vuelta, ¿sí? Evidentemente, esos son procesos idealizados, pero que vamos a definir como procesos reversibles, ¿sí? Entonces, cuando ustedes les digan, en la práctica lo van a ver, no hoy, a partir de la clase que viene y la otra, que son las dos clases que tenemos para la última práctica, y más, cuando les presenten estos procesos reversibles, va a ser estos procesos donde se puede hacer el ida y vuelta, ¿sí? Entonces, nada, eso es otra vez, acuérdense, ¿se acuerdan que ya van como 2 o 3 clases que tenemos como una sección de definiciones? Bueno, procesos reversibles e irreversibles son conceptos que se agregan a ese diccionario de termodinámica que nos vamos generando, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Entonces, de ahora en más, cuando hablemos de irreversibilidad, no voy a estar hablando de irreversibilidad en el sentido coloquial, sino voy a estar hablando como aquello, ¿sí? Perdón, voy a volver al dibujo porque me parece.
Cuando, digamos, el proceso es irreversible, es porque nos damos cuenta que no es posible hacer esto, no es posible ir con un cambio infinitesimal y a partir de equilibrios termodinámicos al sistema inicial. Eso es lo que quiero decir con irreversible. Y cuando digo reversible, estoy diciendo se puede hacer exactamente lo que dije antes, ¿se ve? O sea que en realidad es una acepción de la palabra irreversible asociada al concepto de proceso termodinámico, ¿sí? Bien, o sea, estamos bien adentro de esta materia y entendemos esas dos palabras en este contexto. Bien. Entonces, eso ya nos quedó. Y acá, lo que les puse acá son un montón digamos, de acercamientos a la reversibilidad, ¿sí? Y, digamos, la definición en realidad más precisa de un proceso reversible es un proceso en cuasi equilibrio, o sea, que podemos que está casi en equilibrio, digamos, de estado en estado, ¿sí? A eso lo llamamos en realidad reversible en la vida real, digamos, porque si uno tiene que hacer un experimento y quiere asumir que las condiciones de ese experimento son reversibles, bueno, ¿cómo lo va a verificar? Y lo vamos a verificar de esa manera, ¿sí? ¿Y cómo vamos a verificar que estamos en un proceso irreversible? Cuando tenemos procesos donde no hay equilibrio, ¿sí? Donde no hay equilibrio en el sistema en ningún punto hasta el final del proceso, ¿sí? Entonces no puedo volver para atrás, ¿sí? Si lo piensan de una manera, es como si yo voy pasando por un equilibrio a otro, la vuelta sabría cómo hacerla. Si yo voy desde acá hasta acá de cualquier manera, ¿sí? Sin equilibrio, no sé cómo voy a hacer la vuelta. Entonces, por eso es irreversible el sistema, ¿sí? Fíjense que otra vez vuelve a aparecer la idea de orden y desorden. Si yo voy paso a paso, quizás tengo el camino de vuelta, idealizado. Infinitas veces lo voy a repetir, idealizado. Y si hay desorden, el camino de vuelta no se puede lograr. ¿Está bien? Bien. No sé si hasta acá hay algún comentario, alguna pregunta. Bien. Y ahora nos vamos a meter en las máquinas térmicas, es decir, en la utilización o la manera en que la gente se fue acercando a la idea de la segunda ley, ¿sí? Acuérdense que les dije, la segunda ley es un postulado que nosotros no podemos demostrar que es cierto, sino que hacemos un montón de experiencias y sacamos un montón de conclusiones de ellas y nunca las falseamos, esas conclusiones. Por eso nos lo creemos y vivimos en este mundo en el cual la segunda ley de la termodinámica la consideramos verdadera. Entonces, el acercamiento es experimental. Entonces vamos a ver las máquinas térmicas como las primeras herramientas, digamos, las primeras formas de utilización, ¿sí? de transformar calor en movimiento, ¿sí? Y vamos a ver esto. Entonces, el objetivo fundamental de una máquina térmica es darle calor de alguna manera, ¿sí? Y de ese calor que yo entrego, generar algún movimiento, alguna energía mecánica. Y si puedo meter eso en un ciclo, ¿sí? Lo que voy a tener es algo que se replica y eso entonces, por eso lo transformo en una máquina, porque empieza a tener una forma de actuar, una forma de conducirse, que no es que lo logro una vez, lo logro y se retroalimenta, y esa retroalimentación hace que yo tenga ahora una máquina que hace lo que yo quiero, ¿sí? Acá les preparé algunos videos, vamos a ver. Tengo varios abiertos, pero no tengo un montón de ventanas abiertas, ¿eh? Ténganme paciencia hoy. Tengo varios videos. Bien. Entonces, ya los tengo listos y ahora vamos a ver. Históricamente, digamos, esta pregunta era una pregunta que existía hacía mucho tiempo, que la gente decía, bueno, ¿cómo puedo hacer para lograr justamente entregar calor a algo, calentar agua, calentar algo y lograr que algo se mueva, ¿sí?
¿Bien? Entonces vamos a empezar con el primer video que les voy a mostrar. Ahí se ve el video, se ve la hornallita. Sí, se ve. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que pasa acá. Pongo play. Fíjense, acá el tipo prende la hornalla, o sea, le entrega calor al sistema y empieza a calentar ¿qué cosa? Todo el aire que está por acá. ¿Está bien? Bien. Fíjense qué es lo que hace ahora. Fíjense, empieza a calentar este aire, ¿sí? Como empieza a calentar este aire, todo el aire que está acá en partículas, acuérdense que son pelotitas, se empiezan a mover cada vez más rápido, tienen mayor velocidad, ¿sí? ¿Cuánto vale la presión acá? Va a ser un número. ¿Cómo la comparo con la presión acá? ¿Va a ser más alta o más chica? Estamos repasando Bernoulli con esto. Acuérdense que me decía Bernoulli. Bernoulli me decía que la velocidad al cuadrado más la presión en un lugar tenía que ser igual a la velocidad al cuadrado más la presión en otro. Esperen que tengo el chat cerrado y ahora lo abro. La presión es más chica acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago esto? Esperen que pongo el play. Fíjense. Como la presión es más chica, la velocidad, puedo tener otra velocidad y entonces esto se empieza a mover. Entonces transformo este calor en este movimiento, ¿sí? Entrego calor al sistema, al aire que tengo ahí, y lo transformo en movimiento. Y con eso hago lo que quiero, bueno, lo que puedo, tampoco tengo gran cosa acá. ¿Está bien? ¿Se ve? Y en realidad, el epítome de máquina térmica, digamos, es ¿qué cosa? Es la máquina de vapor, ¿sí? La máquina de vapor que fue, bueno, la revolución industrial está llevada adelante por la idea de que la máquina de vapor se hizo bastante eficaz, digamos, dentro de todo. ¿Y en qué consiste la máquina de vapor? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la máquina de vapor? Bueno, vamos a verla. Vamos a ver una pavada y después la vamos a ver más en detalle, pero les comparto esto que funciona como disparador de la idea. No sé si se ve el dibujito. A ver, le pongo play. Fíjense, uno calienta agua acá, en un espacio que está cerrado, ¿sí? Esto es un fueguito. Fíjense, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos están mostrando acá? Yo empecé a calentar el agua. La calenté lo suficiente hasta que empezó a transformarse en un gas, o sea, a evaporarse, ¿sí? Y una vez que se empieza a evaporar, ¿qué va a pasar con ese gas? ¿Para dónde se va a ir? Para arriba, ¿sí? ¿Está bien? ¿Volvemos a verlo? Les muestro la idea fundamental. Tengo ingreso de calor, o sea, le entrego calor al sistema, ¿sí? Ese calor ¿en qué se transforma? En aumento de temperatura de la sustancia que tengo ahí, aumento lo suficiente la temperatura de esta sustancia para generar un cambio de fase, paso a la fase gaseosa, o sea, logramos que todo ese vapor de agua ocupe más espacio que el que ocupaba el agua líquida,
y entonces empuja todo lo que se encuentra en su camino, y en particular empuja este émbolo, ¿se ve? Con lo cual lo que tenemos es que transformamos esta energía, esperen que voy a volver para atrás, esto que estoy poniendo acá, que es este calor, lo transformo en movimiento, ¿sí? Es decir, pongo calor, me llevo movimiento. ¿Sí? Bien. Esto igual lo tienen en la, si lo quieren ver y lo quieren ver con, ¿cómo se llama? Con volumen, igual son 2 videitos tranquilos, digamos, los pueden ver porque yo se los dejo acá en YouTube. Esperen que ahora vuelvo a compartir. A ver, entonces, fíjense, la idea aparece acá también, ¿no? Un poquito más complejizada, pero es la idea esta. Yo, de alguna manera, caliento esto, ¿sí? Esta agua la transformo en vapor, la hago pasar por un cañito chiquito, eso para que sea más eficiente, porque si no se me dispersa por todos lados, ¿sí? Y esto mueve entonces este pistón. Y este pistón después lo conecto a lo que quiera y genero el movimiento. Esto es el principio de funcionamiento de las locomotoras, por ejemplo. Muy, muy sucinto, ¿sí? Y muy, ¿cómo se llama? Y muy esquematizado, ¿está bien? Bien. Y si yo logro a esto darle meterlo en un proceso cíclico, ¿sí? Entonces voy a tener que el agua esta, que se recicle de alguna manera, que vuelva, fíjense, acá no sé si se ve en el dibujito. Esto se expande y después la recojo de vuelta el agua acá, la vuelvo a meter, ¿sí? Como el agua empieza a fíjense, es vapor de agua que está yéndose para arriba. Llega a los bordes de este sistema y empieza a tocar con la superficie, se empieza a transformar otra vez en agua líquida y la recojo otra vez por este cañito y entonces vuelve a caer acá. Y así da toda la vuelta el agua, ¿sí? El agua se hace vapor, se hace líquido, vuelve, qué sé yo, y entonces tengo este movimiento repetitivo que siempre tengo esa agua haciendo eso. Este sistema ¿va a ser perfecto? Y no, por supuesto que no, en el medio voy a tener alguna pérdida. Ahora vamos a cuantificar esas pérdidas, ¿está bien? Bien, pero la idea es esta, una máquina térmica es una máquina en la que yo le entrego calor y le saco trabajo. Le entrego calor, le saco algún tipo de energía mecánica, si quieren pensarlo de esa manera, ¿está bien? Bien. Y ahora vamos también, seguimos con un poquito de vocabulario. Perdónenme, pero hay que hacerlo. Vamos a llamar fuentes frías y calientes, ¿sí? Las máquinas térmicas absorben calor de una fuente, ¿sí? A una temperatura relativamente alta, realizan un trabajo y desechan o rechazan algo del calor. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué quiere decir con desechan y rechazan? Que no todo el calor lo logran transformar en energía mecánica. Algo, ¿sí? Se va para algún lado, se pierde, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo más adelante, ¿sí? Cuando un sistema pasa por un proceso cíclico, la energía inicial y final son las mismas, y entonces el calor tiene que ser igual al trabajo. Pero ¿qué pasa? Voy a tener calor absorbido y calor rechazado, calor que desecho, y todo eso se me va a generar, va a ser el calor, ¿sí? El calor neto es cierto que va a ser igual al trabajo, y esto lo vimos cuando vimos procesos cíclicos, esto ya lo habíamos charlado. Bien. Vamos a tener entonces, ¿qué vamos a llamar como una fuente caliente? ¿Y qué vamos a llamar una fuente fría? ¿Sí? Esto también son convenciones que nos vienen desde los desarrollos estos de las máquinas de vapor y etcétera, ¿sí? Una fuente caliente para nosotros es algo que puede dar grandes cantidades de calor a temperatura más o menos constante sin cambiar apreciablemente su propia temperatura. Piensen en una locomotora de vapor. ¿Cómo funcionaban esas locomotoras de vapor? Había alguien que estaba permanentemente llenando la caldera, ¿sí? Si el pobre hombre que trabajaba metiendo el carbón en la caldera un rato se quedaba mirando la pampa cuando el tren cruzaba la pampa, quizás había una pequeña diferencia, pero la caldera seguía entregando más o menos la misma cantidad de calor. Si vos tenés todo eso súper caliente,
que en lugar de ponerle 2 paladas de carbón, le hayas puesto 1,5, no va a cambiar, ¿sí? Por eso decimos que es una fuente caliente. Eso puede entregar, y no cambia apreciablemente su temperatura, ¿sí? Bien. Y vamos a llamar QH al calor transferido de la fuente caliente hacia la máquina, ¿sí? Y fuente fría va a ser cuando puedo absorber cantidades que vienen de la máquina. Y al calor que viene de la máquina, que se desecha, lo vamos a llamar calor transferido, ¿sí? Por convención, y esta es la convención típica con la que además nosotros venimos trabajando en el resto de la materia, por eso la van a seguir usando así, por convención, ¿sí? En una máquina térmica, QH es positivo, es decir, el calor transferido desde la fuente es positivo, y QC, que es el calor que sale, ¿sí? Es negativo, ¿sí? Y esta convención de signos es coherente con todas las reglas que iniciamos antes. ¿Por qué hacemos un poquito de hincapié en esto? Porque, otra vez, como todo este trabajo, primero, originalmente, cuando esto se desarrolló, convivían los físicos y los químicos. Entonces, hay mucho de cómo establezco yo mis condiciones de trabajo. Y si una teoría puede ser perfectamente consistente internamente, ¿sí? Pero por ahí yo le pongo otro nombre. Por ahí alguien, en lugar de calor, a esto lo llamó Juan Carlos. Bueno, pero nosotros trabajamos con una cierta manera que esto ya todo es coherente. Entonces, está bueno mantener la convención de signos y no olvidarla, ¿sí? Así que por eso algunas cosas yo se las voy subrayando en amarillo, si se fijan, porque tienen que ver con cosas que venimos ya subrayando en amarillo en las teóricas anteriores, un poco para remarcar esos hechos. Bien. Y ahora entonces vamos a meternos con los diagramas típicos, porque hasta ahora yo les mostré la idea de la máquina de vapor, pero ustedes ya vieron que nosotros los físicos nos contentamos con dibujos que sean muy, muy esquemáticos. ¿Y por qué? Porque con un esquema intentamos generalizar todo lo que está ocurriendo, en lugar de plantearnos la situación del tipo calentando el agua o lo que sea. ¿Está bien? Entonces vamos a discutir un minuto cómo trabajamos con estos gráficos. ¿Por qué? Porque este es el primero que vemos, hoy vamos a ver un par más, y la clase que viene vamos a ver muchos más. Entonces, vamos a detenernos un rato a ver estos gráficos, ¿está bien? Entonces, vamos a suponer que tenemos la fuente caliente que tiene esta temperatura TH, que se acuerdan que es una temperatura muy grande y que esto puede ceder calor sin que haya un cambio importante, ¿sí? Bien. QH va a ser este calor que me va a dar, ¿sí? Y en general vamos a representarlo por la idea de que es proporcional a este tubo, ¿sí? Cuando entrego mucho, el tubo lo hago más grande, ¿sí? Bien. Una vez que acá tengo mi máquina, ¿sí? La máquina térmica particular, será la máquina de vapor, será lo que sea que tengo, ¿sí? Bien. Entonces, yo le entrego calor a mi máquina, ¿sí? Acuérdense, piensen en el caso anterior. ¿Quién era nuestra máquina de vapor? Nuestra máquina de vapor es un recipiente lleno de agua que tiene las paredes con un agujerito pequeño por el cual yo, una vez que el agua esa hierva, se me va a colar el vapor, ¿sí? Esa es mi máquina, ¿sí? Entonces, tengo agua caliente, agua, o como en el caso que estábamos viendo recién, el fueguito caliento el agua que está en la máquina, ¿sí? Y genero este vapor pasa por un agujerito, mueve el émbolo, eso sería toda mi máquina, ¿sí? Mueve el émbolo y a la salida entonces muevo la rueda. Entonces volvamos acá. ¿Sí? Todo esto para mí es la máquina, 2 y 3 sería la máquina, ¿se ve? Y 1, ¿quién sería? Sería Q, el lugar de donde sale QH, sería TH, ¿se ve? ¿Sí? Bien. Esto digo para fijar ideas, para cuando uno le dan un sistema escrito abstractamente, uno puede volver a ese esquema. Y entonces vamos a sacar una parte que se va a transformar en trabajo, una parte del calor que lo uso para convertirlo en trabajo mecánico, y otra parte que se me va a ir a la fuente fría a una temperatura C, que va a ser lo que la máquina desecha.
¿Esto qué es? Esto es lo que la máquina no logra transformar en calor y es una pérdida, lo pierdo, ¿sí? Si una máquina repite este ciclo una y otra vez, QH y QC representan el calor absorbido y rechazado durante un ciclo. QH, como dijimos, es positivo y QC es negativo. Y el calor total, el calor neto absorbido por el ciclo es QH más QC, pero como QC dijimos que tenía que ser negativo, lo escribimos así, para que quede claro. Sería QH menos el módulo de QC. Bien, ¿qué sería? Y la salida útil de la máquina es el trabajo neto. Y acá la palabra clave, que no la subrayé, es útil, ¿sí? Porque no todo lo que sale de la máquina yo lo puedo capitalizar en esa energía de movimiento, en ese trabajo, ¿sí? Entonces, el trabajo, fíjense, va a ser igual a Q, porque estoy en un ciclo, al Q total, al Q neto. Pero ese no va a ser, ese va a ser, digamos, de alguna manera yo lo voy a poder escribir como el QH, que es el que yo entregué desde esta fuente que tiene temperatura más o menos constante, menos lo que estoy perdiendo, lo que estoy desechando, ¿sí? Acá tienen resultado importantísimo, ¿sí? Y este dibujo me parece que es muy gráfico de ver eso. Yo pongo algo sale que me viene bien y sale otra cosa que la estoy perdiendo. Bien. De esto que estoy diciendo y de esto que estamos conversando, surge naturalmente el concepto de eficiencia, de definir cuán buena es mi máquina, cuán eficaz es en hacer lo que yo quiero que haga, ¿sí? Acuérdense, volvemos acá al dibujo este. Yo quiero que le pongo calor, agarre el agua, la transforme, y me genere este movimiento. Y yo quisiera que todo lo que yo pongo, o sea, todo el calor que yo me gasto en mantener el carbón prendido, se transforme en movimiento, ¿sí? Y vamos a ver que eso no ocurre perfectamente. Bien. Vuelvo. Bien. Entonces, la eficacia, ¿sí?, se define, ¿sí? Cualquiera puede definir qué es la eficiencia de algo. La eficiencia es lo que tengo respecto de lo que estoy poniendo. O sea, yo pongo una cierta cantidad, ¿cuánto me vuelve? ¿Cuánto es mi ganancia? ¿Sí? Entonces, lo que obtengo, lo que saco de la máquina es el trabajo. Y lo que me costó es este QH. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Lo que me costó es lo que estoy haciendo yo para mantener el carbón andando, ¿sí? Toda esa máquina, toda esa caldera que tenga el carbón suficiente, la temperatura suficiente, como para mantener la temperatura del agua que suba y que siempre logre generar ese vapor de agua. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y lo que obtengo es qué fuerza tengo o qué trabajo genero, ¿sí?, con estos pistones que tengo por acá y que hacen girar la rueda, ¿sí? ¿Cuánto puedo hacer girar esa rueda? ¿Sí? Si tengo el carbón a una cierta temperatura, lo puedo hacer girar más, lo puedo hacer girar menos. Eso va a ser la eficiencia, ¿sí? Bien. Esta es una definición, y obviamente la eficiencia, como todo valor que es un cociente, es un número que no tiene unidades, ¿sí? La eficiencia de una máquina va a ser, si es 0, quiere decir que hice una porquería. Tengo todo eso y no logro ni siquiera desplazar un cachito a mi rueda, ¿sí? Esa sería la peor, eficiencia 0. Y eficiencia 1 sería que todo lo que le pongo se transforme en trabajo, ¿sí? Bien. ¿Se acuerdan que recién vimos que uno, como estamos en un ciclo, si todas las máquinas se supone que están en un ciclo, uno no hace una cosa para hacerlo andar, que ande 1 metro y después me voy a casa, ¿sí? Yo estoy en un ciclo, entonces siempre todos estos cálculos que estamos haciendo son cíclicos. Como son cíclicos, sabemos que la variación de energía entre el principio y el final tiene que ser 0. Entonces sabemos que Q y W, o sea, trabajo y calor, son iguales. Bien. Y entonces con esa idea uno puede reescribir ahora el trabajo, ¿sí? Para atrás. Uno puede escribir el trabajo como QH más
QC, que es QH menos el módulo de QC, perdón, fui para el otro lado, y entonces acá les va a quedar, fíjense, voy a escribir acá. Fíjense, les queda que la eficiencia es QH menos QC, ay, pero que se me sale, parece un paréntesis, no, un módulo, sobre QH. Y bueno, y después uno puede hacer la distributiva acá. Entonces le queda módulo de QH sobre QH menos módulo de QH. Perdón, QC sobre QH. Y bueno, esto da 1, porque ya sabemos que QH es positivo, entonces esto no hay problema, esto va a dar 1, y esto también es positivo, así que lo podemos meter adentro del paréntesis y nos queda esto. ¿Sí? Entonces, fíjense, otra vez, la eficiencia térmica, si QC fuera 0, es decir, si no pierdo nada, tendría eficiencia perfecta. ¿Sí? Y a medida que mi máquina pierde, cuanto más pierda, cuanto más rechace la máquina, peor va a ser mi eficiencia. Si todo lo que le meto es igual a todo lo que se me va por acá, esto va a ser 1, y entonces la eficiencia va a ser 0. ¿Sí? O sea, si QC es igual a QH en módulo, esto implica que el trabajo es 0. O sea que acá no tengo nada a la salida. ¿Sí? Y entonces la eficiencia sería 0, porque todo este cacho nos daría 1. ¿Está bien? O sea que la eficiencia la tenemos bien definida. Tenemos definida coherentemente. Va a dar 1 cuando logre sacarle todo el trabajo y no pierda nada, y va a dar 0 cuando pierda todo. Y que esto tiene bastante sentido. Bien. Y vamos a, antes de irnos al break, hacer el análisis de una máquina térmica. Van a tener un montón de ejercicios en la guía de estos. Yo me quería quedar con discutir simplemente el ítem A y el B de este ejercicio, simplemente para fijar ideas, porque yo sé que hoy no van a volver a hacer nada de ejercitación de este tema, porque van a trabajar sobre la primera ley. Entonces, un poquito para que no el que tenga ganas o el que esté al día y quiera ponerse a hacer algo en su casa este fin de semana, bueno, puede hacer algo. Tiene más ítems que pueden mirar en el libro si tienen ganas, pero lo que tienen es un motor, ¿sí?, de gasolina. Entonces dice que toma 10.000 joules de calor y produce 2.000 joules de trabajo mecánico por ciclo. Entonces fíjense, lo que tienen gráficamente, este es el esquema de la máquina. ¿Se ve la equivalencia con lo que estaba charlando antes? Yo tengo un lugar que es el motor, ¿sí?, que genera, ¿sí?, el calor necesario. Fíjense que en ese caso el calor no es energía en forma de calor, sino es energía química. Yo estoy transformando, estoy quemando el petróleo y estoy sacando energía de ahí, energía química, ¿sí? Y entonces entrego esta fuente caliente, entrega esta cantidad de calor, ¿sí? Y esta cantidad de calor puede hacer 2.000 joules de trabajo. ¿Sí? Entonces la pregunta es, calcule la eficiencia, calcule la eficiencia térmica del motor. Entonces la eficiencia térmica es el trabajo sobre lo que yo le entregué, es hacer esta cuentita y chao. O sea que ese es un motor bastante poco eficaz. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a ver ahora en un rato, después del intervalo vamos a hablar un poco de los motores, pero dice, esta es una cifra típica para camiones y automóviles, si omega solo incluye el trabajo suministrado a las ruedas, ¿sí? ¿Qué pasa? En realidad yo puedo
gastar parte del trabajo, no solo en mover el auto, puedo gastar en prender el aire acondicionado, en prender el parabrisas, ¿sí? Y ahí también estoy gastando, puedo estar gastando parte de generando trabajo mecánico, ¿sí? Bien. Y después dice, ¿cuánto calor se desecha en el ciclo? Y bueno, para hacer el cálculo del calor desechado en el ciclo, ustedes saben que el trabajo es igual al calor total, ¿sí? Esto, ¿cómo lo saben? Porque estamos en un ciclo. Entonces uno puede despejar cuánto vale el calor desechado y es 8.000, lo cual verifica la igualdad. ¿Está bien? Este tipo de números, ¿sí? Se los vamos a pedir en general en las máquinas térmicas. Y de hecho va a ser la eficacia de las máquinas térmicas, va a ser lo que va a dar origen a nuestra clase casi toda del miércoles que viene, ¿sí? Pero la hipótesis de que estamos en un ciclo, cuando hablamos de máquinas, no hay que perderla de vista, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparecen todas las cuentas, ¿sí? Bien. Entonces, antes de pasar a los motores y a la combustión de los motores y qué sé yo, vamos a hacer un break, porque si no después me va a costar frenar. Vamos a volver a las 6, si les parece, y vamos a retomar a partir de motores. ¿Sí? Vamos a empezar con 2 videitos para ver cómo funcionan los motores. ¿Está bien? A las 6 volvemos.
Bueno, vamos a ir a ver un poco, les voy a compartir un video. Bien. Acá. Quiero compartirles el sonido. Está así en español de España, ¿sí? Un poco para que se diviertan. Es un video de cómo funciona un motor, ¿sí? Motor idealizado, ¿sí? El cilindro, cuya forma le da nombre. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Retrocedo un toquecito. Bien. Para aprender el ciclo de 4 tiempos necesitamos conocer los siguientes elementos. El cilindro, cuya forma le da nombre. Las válvulas, que han de ser como mínimo... Es un motor de nafta típico, ¿sí? Un motor clásico, digamos. 2. Una de admisión y otra de escape. La bujía, un elemento que, al recibir una descarga eléctrica, genera una chispa. Va ubicada habitualmente en el centro del cilindro. El pistón, que va unido a la biela. El pistón se sitúa dentro del cilindro, con la biela sujeta por su parte inferior. El funcionamiento conjunto de ambos elementos permite transformar el movimiento rectilíneo en circular, dando así vueltas al cigüeñal, representado por el círculo. El punto muerto inferior es el punto más bajo que alcanza el pistón. El punto muerto superior es el punto más alto al que llega el pistón. Se denomina carrera al recorrido que realiza el pistón entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior. Con todos estos elementos pasamos a explicar los 4 tiempos del ciclo. Está bien, lo primero que les muestra es cómo funciona, qué es lo que hace el motor, ¿sí? Lo que tenemos es entonces, periódicamente, este volumen, ¿sí? Que se aumenta y se disminuye. Y eso, el aumento y disminución del volumen genera entonces este movimiento que a la postre genera el movimiento del auto, ¿sí? Y ahora, eso nos van a explicar ahora justamente cómo hacemos para que se ejerza este cambio de volumen, ¿está bien? Y ahora vamos a ver los 4 elementos. Se los cuenta así, después lo vamos a volver a discutir y después nos vamos a meter en el tema. Representado por el círculo. El punto muerto superior es el punto más alto al que llega el pistón. Se denomina carrera al recorrido que realiza el pistón entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior. Con todos estos elementos pasamos a explicar los 4 tiempos del ciclo Otto. Cada tiempo dura una carrera, es decir, un recorrido desde el punto muerto superior al inferior o viceversa. Esto significa que el ciclo de 4 tiempos requiere que el pistón suba 2 veces y baje otras 2, generando así 2 vueltas completas del cigüeñal. En la admisión, el pistón baja y succiona aire y gasolina, llenando el cilindro de la denominada Fíjense, se está llenando de nafta y aire, ¿no? mezcla. O sea, que hice aumentar el volumen simplemente por meter líquido ahí. El pistón, al subir de nuevo, comprime la mezcla, realizando así el ciclo de compresión. Antes incluso de llegar al punto muerto superior, la bujía hace saltar una chispa que inflama la mezcla, con lo que se empuja de nuevo el pistón hacia abajo. Aunque se denomina explosión, es en realidad una inflamación a muy alta velocidad. Cuando el cilindro vuelve a subir, la válvula de escape se abre, dejando sitio para que salgan los gases quemados de la denominada cámara de combustión. Aunque a efectos de explicación los hemos separado totalmente, los ciclos de escape y admisión coinciden durante un breve periodo de tiempo. En dicho momento, tanto la válvula de admisión como la de escape están abiertas, originando lo que se conoce como cruce de válvulas. Veamos ahora los 4 ciclos actuando sin interrupciones. Bien. Entonces, esto es una máquina, ¿sí? Nosotros le estamos entregando, ¿sí? De alguna manera, voy a sacar esto, así.
Esto igual lo tienen ya puesto en las transparencias. Lo que les quería mostrar. Lo tienen en las transparencias ya el link. Entonces ahora volvamos a nuestra clase. Ahí. Bien, entonces, acá lo tienen dibujado. Está explicado en el libro. A mí no me terminó de convencer lo que estaba en el libro, así que tomé algunas partes del libro y otras partes lo reescribí. Por ahí, digamos, nada de esto quiere decir que no lo pueda leer del libro, o sea, el que lo ayuda, no hay problemas. ¿Sí? Entonces, la idea es ver que hay un tipo de ciclo que es súper habitual y que de hecho lo usamos en nuestra vida cotidiana, en los motores que generan movimiento, como en los autos, ¿sí? Y entender cómo funciona ese ciclo y cómo podemos encontrar los elementos de los que estábamos hablando hasta hace un rato, pero ahora en este caso particular. O sea, volver a ponerle nombre a el calor, el trabajo, etcétera, ¿sí? Pero ya con algún sentido más práctico o ingenieril, si quieren, ¿sí? Entonces, acá fíjense, el motor de combustión se dice que es un motor de 4 tiempos, pero hay 5 dibujos. Bueno, pero un poco eso es para sintetizar todo, ¿sí? O sea, no está dibujado cada escena. La primera sería, ¿sí?, el ciclo de admisión, ¿sí?, que lo llama carrera, y busqué este video en que usa el mismo wording, un poco también para acompañar, ¿sí? Es la primera etapa, digamos, la podríamos llamar, ¿sí? Entonces, entra la nafta, ¿sí?, o el combustible que tengamos, ¿sí?, y el pistón baja, porque esto se llena de agua, del fluido que tenemos, ¿sí?, mezclado con un poco de aire que puede haber también. Esto baja, ¿sí? Está acá abajo, ¿sí? Y cuando llega acá abajo, el pistón sube y comprime la mezcla, ¿sí? Con el mismo movimiento, sube y comprime la mezcla. Cuando está acá arriba todo comprimido, ¿cómo hago para que vuelva a ampliarse el volumen? O le vuelvo a meter más líquido, pero tengo todo aplastado, ¿sí?, lo que ya tenía, o lo que hago es, le doy calor, ¿sí?, a ese líquido, y como esto es combustible, ¿qué pasa? Una pequeña chispa que genera una explosión. En realidad lo que genero es una especie de deflagración, ¿sí? Y entonces rápidamente esto quema, ¿sí?, un montón de material, ¿sí?, porque esto es un material que entonces es, como se llama, es un combustible, ¿sí? Entonces acá estoy haciendo una transformación que tiene que ver con la energía química que tiene este combustible. No es que lo estoy calentando y se evapora y entonces hay un cambio de volumen y qué sé yo. No, acá por eso lo llamamos de explosión, ¿sí? Y este proceso suponemos que es muy, muy rápido, ¿sí?, porque realmente es un proceso explosivo en ese sentido, y podemos suponer que es un proceso adiabático, ¿sí? Vuelve a bajar, ¿sí?, y después vuelve a empezar de vuelta, ¿sí? Y lo que les contaba el video es que cuando estás subiendo, usás la subida para dos cosas, para ir descargando los gases que te quedaron y otra vez para empezar a llenarte, ¿sí?, para seguir andando, porque vos querés que esto funcione, ¿sí? Entonces, esta es la idea básica de cómo funciona un motor de combustión interna, es decir, un motor donde la energía, digamos, que estoy entregando, la estoy entregando en la forma de este disparo de la bujía que enciende este intercambio de energía química. ¿Está bien? Y de hecho, justamente, el tipo de nafta que yo tenga va a generar distintos tipos de explosiones, y eso va a generar entonces distintos tipos de eficiencias en esta máquina, ¿sí? Bien. Entonces ahora, como siempre, dejamos la vida real y vamos a
plantearnos el ciclo, ¿sí? Pero el ciclo idealizado, lo que se llama el ciclo de Otto, ¿sí? Pero que anda bastante bien, a lo que representa bastante bien el videíto que vimos. Entonces, fíjense, uno está en una situación. Ah, perdón, me olvidé de decirles algo importante. Perdón. ¿Cuánto? Es un numerito y nada más. ¿Cuánto puede aumentar este volumen desde el volumen inicial, que llamo mínimo B, que es cuando el pistón está arriba, hasta cuando todo el pistón está abajo, que es RB? Ese R es un número de cuánto puedo agrandar ese volumen. Y va a tener que ver con la eficiencia del motor, que lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Entonces, fíjense, yo estoy en una situación, ¿sí? Empiezo, si quieren, con una situación A, ¿sí? Y comprimo, ¿sí? O sea, tengo todo abierto, ¿sí? Tengo un cierto volumen grande, RB, comprimo, o sea, achico, 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 hasta que llego a B, ¿sí? A volumen constante, dice acá, calentamiento o encendido del combustible, o sea, le doy con la bujía, ¿sí? Después, perdón. Después, la bujía, ¿qué hace? Calienta esa chispa, esto es a volumen constante. ¿Qué pasa una vez que tengo encendido eso? Se genera esta explosión, ¿sí? Y esta explosión hace que vuelva a crecer el volumen, ¿sí? Y después, otra vez, entonces empiezo de vuelta. Entonces vuelvo estoy en este volumen y vuelvo y así. Y este enfriamiento es a volumen constante, ¿sí? El momento que los gases se van, ¿sí? Y yo me quedo con ese volumen. Bien. Y fíjense que acá les ponen el QC. Entonces, queremos calcular la eficiencia de este ciclo, ¿sí? Entonces sabemos que la eficiencia, nos acordamos de lo que vimos hace un rato, la eficiencia es W sobre QH. ¿Sí? Pero, justamente, bueno, vamos a tratar de ver qué sabemos y qué sabemos de las distintas etapas de este ciclo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es separar, y esto es muy importante, este trabajito que vamos a hacer ahora, vamos a escribir lo que sabemos por etapas, ¿sí? Y lo que va a ser muy importante es saber qué hipótesis o qué condiciones son verdaderas durante cada etapa, ¿sí? Entonces, fíjense, en esta etapa, B a C, o de D a A, fíjense que está en violeta, ¿sí? Sabemos que tenemos condiciones de volumen constante, ¿sí? Estoy todo comprimido y acuérdense, cuando está todo comprimido, la bujía se prende y después se va a generar eso, sería esa etapa, ¿sí? Y por eso fíjense que se llama QH acá, el dibujo, ¿sí? Y este es, tengo todo grande, estoy liberando estos gases que me quedaron de la explosión antes de empezar otra vez la compresión, ¿sí? Bien. Entonces, nosotros ya vimos el miércoles pasado, perdón, que cuando tengo volumen constante, yo puedo escribir el calor en términos de las temperaturas involucradas, ¿sí? Y sé que estas temperaturas, ¿sí? Estas cosas son estas curvas, ¿sí? Sé que las puedo conocer, digamos, en principio uno podría conocerlas, ¿sí? Bien, entonces, y este CB, sé que es un dato del combustible en cuestión, ¿sí? Es un dato que yo conozco, ¿sí? Esto es dato. Y esto también, porque yo me construyo el motor para que la cantidad de combustible que entre, los moles que entren estén determinados, ¿sí? Ahí no hay problema. Bien. Entonces yo puedo escribir el QH de esta manera, ¿sí? Como el número de moles por el calor específico, por la diferencia de temperaturas entre este punto y este punto. Y sé que esto es positivo porque la temperatura esta es mayor que esta. Y sé que el calor, ¿sí? Este que va a ser calor rechazado, ¿sí? Por la máquina, sé que lo puedo escribir también de esta manera. Tengo los mismos elementos que juegan y tengo distintas temperaturas acá. ¿Sí? La temperatura en A menos la temperatura en D.
Y fíjese que esto no es una hidroterma, es simplemente el camino, ¿sí? Bien. Y la eficiencia, habíamos visto que se escribía así también, además de que era W sobre QH. ¿Sí? Porque habíamos visto que el W se escribía, recuérdense que como estábamos en un ciclo, habíamos visto, como estábamos en un ciclo, sabíamos que Q era igual a W. Y este QH se arma con los dos calores, ¿sí? Que yo ya había calculado. ¿Está bien hasta acá? Entonces, fíjense, vuelvo un poco para atrás para recordar, borro todo, esto ya es un mamarracho. Entendemos el ciclo, tenemos el ciclo, y vamos a trabajar mucho con ciclos. Tenemos el ciclo graficado y queremos calcular la eficiencia de este ciclo, ¿sí? Entonces, la eficiencia es trabajo sobre calor, y vamos a tratar de usar en lugar de esto que es trabajo, alguna definición que tenga los datos que tengo acá. Entonces me conviene tener, ¿sí? Se ve QH más QC sobre QH. ¿Sí? O sea, no es que esta definición no me sirve con los datos que yo tengo. Yo tengo datos de volumen y temperatura, y es fácil escribir el calor en términos de la temperatura. Entonces me voy por ese camino, ¿se ve? Si yo tuviera la presión, entonces me sería muy fácil calcular el trabajo, porque sé que el trabajo es P por dB, es esa integral. Entonces hago esa integral y se terminó. Pero como no lo tengo, como este gráfico que tengo, ¿sí? Tengo temperaturas y volúmenes nada más como datos, entonces me conviene ir por este camino. ¿Se ve esto que digo? Sí, porque alguno puede decir, bueno, ¿por qué no usaste otra estrategia? Bueno, me quedo con la estrategia que me sirve en función de las cosas que tengo. ¿Sí? Bien. Entonces avanzo. Bien. Entonces, lo único que me queda ahora es reescribir la eficiencia, que yo la tenía escrita así, en términos de estas cosas. ¿Y qué pasa? Esperen que perdí todos las cosas para escribir. Ahí vamos. Entonces, fíjense. Yo ahora tengo la definición de la eficiencia y lo único que me queda es reemplazar. Pero estas cosas son expresiones, más lindas o más feas, pero son expresiones fáciles. Les va a quedar N por CB por este paréntesis, más N por CB por el otro paréntesis, si acá van a tener TC menos TD. Esto le va a quedar N por CB y el cociente es TC menos TB, y tienen N por CB. Entonces, N por CB se saca de factor común, se le simplifica, y les quedan todas temperaturas involucradas. ¿Está bien? Y es más, le quedan temperaturas que uno puede reacomodar un poco. ¿Está bien? Entonces, usando la hipótesis de volumen constante y la hipótesis de que estamos en un ciclo, escribimos la eficiencia de esta manera y llegamos a una expresión que solo tiene las temperaturas. ¿Sí? Y ahora vamos a agregar un datito más, que es que lo comentamos rápidamente, cuando se genera la explosión, eso ocurre muy rápido, y cuando volvemos hacia la compresión también ocurre rápido, y entonces tenemos una hipótesis más, sobre la que no habíamos hablado antes, y es la nueva hipótesis, que es la hipótesis de adiabaticidad. Entonces, hasta ahora usamos la hipótesis de volumen constante en algunas regiones, ¿sí?
de ciclo, que esto vale para todo el sistema, y ahora vamos a usar la hipótesis de adiabático, ¿sí? Esto es local en algunas partes, esto también es local, y esto es general. Local me refiero a que en alguna región ocurre, ¿sí? No es que estoy mirando un pedacito solamente de la máquina. Quizás el local es una utilización demasiado coloquial, pero es simplemente decir que, bueno, en alguna parte de mi esquema. Bien. Y entonces, vimos la vez pasada que si tenemos gases ideales adiabáticos, y acá estoy metiendo otra hipótesis más, que todo lo que pasa lo puedo tomar como un gas ideal. ¿Sí? Que esa explosión y todo, puedo pensar que es un gas ideal. Y entonces, puedo relacionar la temperatura en un lugar con la temperatura en otro lugar. Y fíjense, acá uno tendría que haber puesto BA y BB. ¿Pero por qué no lo puse? Volvamos al dibujo para atrás. Fíjense, ¿por qué no lo puse? Porque ya conozco que el volumen entre A y B, o qué sé yo, se mantiene constante, entonces es el mismo volumen. ¿Sí? Y acá, ¿por qué? Porque puedo escribir uno en términos del otro, los volúmenes. Los puedo relacionar fácilmente. Entonces uso B directamente. Ya sé cómo voy de un volumen al otro. Esperen que... Bien. Entonces, tengo una expresión para TA, otra expresión para TD en función de los otros, y lo meto todo en mi expresión de la eficiencia. Y después lo único que hago es dividir por el volumen a la gamma menos 1. Y entonces, ¿qué pasa? Veo que hay varias cosas que desaparecen y me quedan, fíjense, aparece acá RB y RB, porque este sería el volumen. Vuelvo acá. Fíjense, cuando está en A, el volumen es RB, y cuando está en B, el volumen es B. Cuando está en C, el volumen es D, y cuando está en B, el volumen es RB. ¿Sí? Por eso acá, esto, lo que les decía antes, lo escribo más explícito porque no sé si quedó claro, esto sería B en D. Esto sería B en A, esto sería B en B, y esto sería B en C. Pero yo sé que B en B es igual a B en C, que es igual a B, y sé que B en A es igual a B en D, y esto es RB. Ustedes me dirán, no tenés idea cuánto vale R. No, pero por lo menos puedo escribir todo en términos de una única B, de un único volumen, ¿sí? Y después, entonces, la eficiencia me queda escrita en términos de las temperaturas y R, que es cuánto se multiplica el volumen, que es un dato de los autos, que es posible conocer de los motores, entonces es un dato para mí, que me da el fabricante, digamos, de alguna manera. Y el gamma también es un dato que puedo tener. Entonces, escribo de esta manera, me quedan TD menos TA por todos lados, que los puedo simplificar porque no son 0, ¿sí? No son iguales, ¿sí? Si fueran iguales, TD menos TA fueran iguales, estaría dividiendo por 0 y ahí son E, pero no es el caso. Entonces, logro escribir la eficiencia y me queda 1, ¿sí? Esto se ve con esto, algunas partes se van, fíjense. Esto se va con esto, ¿sí? Y entonces la eficiencia les va a quedar R gamma menos 1 sobre R gamma menos 1 menos 1 sobre R a la gamma menos 1. Y esto es 1, porque también R no es 0, así que eso no es 0. Y les da la eficiencia térmica escrita de esta forma, la eficiencia térmica de este ciclo de 4 tiempos que llamamos el ciclo de Otto. Y fíjense que otra vez se cumple que si esto es más chico que 1, fíjense, si este número
Si esto fuera 0, ¿cómo haría yo para que esto fuera 0? Tendría que tener un cilindro infinitamente grande, de manera tal que R sea muy grande. ¿Se ve? Acuérdense que R, ¿qué me dice? ¿Cuántas veces, si yo tengo el cilindro, el volumen máximo es RB? El volumen más grande que puedo tener. Entonces, ¿cuánto puedo multiplicar el volumen desde que lo tengo comprimido hasta que lo tengo todo grande el pistón? ¿Sí? Si yo tuviera un cilindro infinito, esto tendería a infinito, esto tendería a 0, ahí tendría eficiencia 1. ¿Sí? Normalmente, en la mayoría en muchos autos, digamos, el R varía entre 8 y 10, y el gamma, ¿sí?, se puede tomar como 1.4, es un número típico para el aire, y esto da una eficiencia de 0.56, o sea, el 56%. ¿Sí? Que es una eficiencia súper alta, porque no estamos contando, y eso sí es importante, estamos pensando que nada falla, ¿sí? No hay turbulencia, que a veces puede pasar, ¿sí? No hay rozamiento entre el pistón y el cilindro, que también la hay, etcétera, etcétera. O sea que este número es un número que contiene la situación ideal. ¿Sí? Cuando le empiezo a sumar turbulencia, rozamiento, ¿sí?, calidad del combustible que estoy metiendo, calidad de la bujía, que quizás tarda un tiempo más en la chispa, etcétera, entonces esta eficacia baja y uno llega más o menos a un 30%, que entiendo que es la habitual en muchos autos, ¿sí? O sea, esto sería un motor ideal, ideal, ideal. Pero si miran, hasta en la misma simulación que yo les puse, que es un dibujo animado prácticamente, fíjense que uno en la simulación, no sé si se ve, mismo ahí ya puedo advertir que claramente este sistema no es todo perfectamente sin turbulencia, por ejemplo. Porque la turbulencia es una cosa que puede ocurrir, más que yo voy a tener cosas mezcladas, etc. O sea que es habitual que ocurran este tipo de cosas. Bien. No sé si hasta acá hay alguna duda. Bueno, esto es súper importante. El ciclo de Otto, revísenlo, vuelvan a mirar el videíto. Me parece que el videíto está bueno. Volver a mirar el video en esta clave, ¿sí? O sea, ponerse el video y ponerse este ciclo idealizado, ¿sí? Y obviamente, como les venía diciendo, en cada uno de estos lugares, sabemos que estamos idealizando alguna parte del comportamiento, ¿sí? Entonces, que este volumen se mantiene constante, ¿sí? Durante todo eso está idealizado, que no hay pérdidas por rozamiento en estas regiones, cuando se produce la expansión y la comprensión también, ¿sí? Que este encendido es limpio, digamos, también, ¿sí? Entonces, bueno, eso hace que se reduzca un poco la eficiencia de los autos. Entonces, bueno, mirar ese video y mirar un poco el ciclo. Si buscan en YouTube van a ver que hay un montón de videos de motores funcionando, donde se ven los fluidos y se ve mejor esto que les decía de cuánto a veces nos alejamos de lo ideal. Yo preferí quedarme con mostrarles este video, que es más esquemático, para fijar las ideas. Pero bueno, pueden hacer su propio viaje por YouTube y encontrar otras cosas que les interesen. Bien. Muy bien. Y ahora vamos a pasar al otro sistema, al sistema de refrigerador, el sistema que nos sirve para enfriar, ¿sí? Entonces, les recuerdo,
nosotros lo que vimos antes, lo que estuvimos trabajando, son fuentes, ¿sí? Máquinas térmicas, ¿sí? Acuérdense, la máquina térmica por antonomasia, el epítome de máquina térmica, para mí me sirve de buen ejemplo, es la máquina de vapor. Y de sistema refrigerante es la heladera, ¿sí? Pero también existe el aire acondicionado, ¿sí? Hay varios otros, ¿sí? Cada uno, digamos, se arma una nota mental en la vida cotidiana que es cada uno. Bien. Entonces, en las máquinas térmicas vimos que tenemos la fuente esta de temperatura, entrega calor, una parte genera trabajo y otra parte la perdemos, ¿sí? Bien. Ahora veamos si tenemos algo que queremos refrigerar, es decir, tenemos el interior del refrigerador que tiene una temperatura, el exterior que tiene otra, ¿sí? Y queremos ingresar trabajo a ver si logramos enfriar el interior, ¿sí? O sea, queremos ingresar trabajo para cambiar la temperatura, ¿sí? Para esta temperatura exterior, transformarla en temperatura más baja. Y acá vamos a usar nuestra máquina. O sea que el input de la máquina del refrigerador es el trabajo, no es esta temperatura, ¿sí? Yo hago algún tipo de trabajo. ¿Está bien? Bien. Antes de meternos ¿cómo se llama? A discutir más, les voy a contar entonces un poco eso. Entonces, vamos a tratar de hacer este tipo de cosas. Y ahora vamos a ver cómo sucede y después lo discutimos un poco más en términos de los conceptos que vinimos viendo y qué sé yo. Pero la idea, me gusta que lo pensemos así. Bien, entonces. Vamos a plantear cómo funciona la heladera, discutirlo, ¿sí? Y después vamos a volver a la parte más conceptual en términos de la materia, ¿sí? Entonces, acá les puse un dibujo de cómo es la parte de atrás de una heladera verdadera, ¿sí? Entonces, uno tiene, fíjense, un compresor que está conectado a o sea, es un motor, acá le estoy dando yo alguna energía, ¿sí? Y acá tengo un gas, ¿sí? Gases que son amoníaco y ese tipo de cosas. O sea, yo ya tengo esto lleno de gas, ¿sí? Con algún motor le entrego trabajo con otro tipo de energía y veamos qué es lo que hace ese motor. ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces, este compresor lo que hace es comprime el gas, ¿sí? Tengo un gas acá y lo empieza a comprimir. Cuando yo lo empiezo a comprimir, aumenta la temperatura. ¿Por qué aumenta la temperatura de ese gas? ¿Qué les parece? Dice acá, el compresor comprime el gas, me pase con esa expresión, no me critiquen después. El gas comprimido aumenta su temperatura. ¿Por qué aumenta la temperatura? Acuérdense, P por B es igual a N de T. Si yo aumento esto, y el volumen lo mantengo constante, porque no estoy agregando moléculas del gas, lo único que puede pasar es que aumente T. ¿Se ve? Entonces, voy a hacer un agregado acá. ¿Cómo sé esto? Es la ecuación de estado del gas ideal. ¿Estamos? Bien. El gas se condensa a alta presión, me dicen acá. ¿Qué es lo que pasa? El gas aumenta su temperatura y lo hago pasar, ¿sí? Por toda esta serpentina. Esto lo llamo condensador. Empieza a pasar y a encontrarse con otros lugares que están a la temperatura ambiente, que es más baja que él. Entonces, el gas se transforma en líquido, porque está todo pasando por un tubito, ¿sí? Entonces se condensa, ¿sí? Fíjense, tengo el gas, lo tengo acá, el mismo dibujo. Lo comprimí, ahora lo hago pasar por este caño, y claro, cuando va pasando por acá, a medida que va pasando por acá, ¿sí? Se está comprimiendo, ¿sí? Pero
está en contacto con otras temperaturas, entonces empieza a condensar. ¿A condensar qué significa? Que ese gas ahora empieza a transformarse en un líquido. Y me llega hasta este lugar, que es una válvula de expansión, ¿sí? Que es una válvula muy chiquita. Y llega acá con una cierta temperatura, ¿sí? Y ahora veamos un videíto. Bueno, en realidad, discutamos un minuto que pase y después pongo el video, si no los distraigo. Entonces, ¿qué pasa? Tengo, fíjense, un caño grande, lo dibujo súper exagerado, por donde viene este líquido, y de repente el caño se le hace mucho más chiquitito. Esta es la válvula, por eso lo llamamos válvula. De repente está muy chiquitito. Entonces, ¿qué pasa? El fluido venía por acá con una cierta velocidad y una cierta presión. Cuando se le hace más chiquita la válvula, ¿qué le pasa si el fluido es incompresible por acá? ¿Qué le tiene que pasar a esta velocidad? Llamémosla velocidad del líquido y esta llamémosla velocidad en la válvula. Claro, tiene que aumentar la presión. Perdón, tiene que aumentar la velocidad, como me decía Lucas. ¿Por qué tiene que aumentar la velocidad? Porque tiene que cumplir Bernoulli. Yo lo puse ahí para tirarles un hint, ¿sí? O sea, nosotros sabemos, acuérdense, que P más B cuadrado, ¿sí? Más allá de las constantes y todo, y qué sé yo, para que esto sea coherente, pero esencialmente nosotros sabemos que P y B cuadrado se las arreglan para conservarme la energía en un fluido. Si ahora yo achico mucho el caño, ese fluido ahora tiene que pasar más rápido, porque tiene que mantener el caudal constante, la conservación de la masa. Entonces, ¿qué le queda a este pobre fluido? Y en este caso, este B tiene que ser mayor, crece. Pero si esta crece, la presión que queda de acá tiene que disminuir. No le queda otra que disminuir, porque si no disminuye, no me cumple Bernoulli. ¿Se ve? Entonces, esto es súper ingenioso. O sea, yo me encuentro una manera de cambiarle la presión a este líquido. Y cambiándole la presión, sé que eso termina afectando su temperatura, ¿sí? Entonces, fíjense, esto está fuera de la heladera. Entonces yo hago esto, comprimo el gas. Comprimo el gas, le subo la temperatura. Entonces, como empieza a ser todo más movedizo, se empieza a mover por este caño. Es fácil moverlo por el caño. Cuando se va moviendo por el caño, se va enfriando y se va transformando en un líquido, pero todavía tiene, no es que se me viene todo abajo. Sigue andando, ¿sí? Porque justamente le doy la energía suficiente para llegar a la válvula. Cuando llega a la válvula, ¿sí? Le cambio la presión, ¿sí? Justamente, ¿por qué? Porque lo obligo a pasar a la misma cantidad de fluido, porque no perdí nada, por un lugar más finito, ¿sí? Y ahí, esta válvula está, digamos, en el límite entre el mundo exterior y la heladera, ¿sí? Entonces, el fluido entra a la heladera, ¿sí? Pero le baja mucho la temperatura acá. Esperen que me está saliendo la letra. Me está saliendo horrible. Perdón, acá. Acá es la gloria bajo la temperatura. ¿Por qué? Por Bernoulli. Para decirlo rápido. ¿Por qué? Porque baja la presión. Fíjense que yo digo Bernoulli, pero en mi cabeza y en la de ustedes espero que todos estemos siguiendo la misma idea, ¿no? O sea, de un lado y del otro, de donde empezó la válvula, se tiene que conservar la masa, porque nada se pierde, y se tiene que conservar la energía. Entonces, de esas dos ideas aplicadas a este fluido, saco la conclusión de que la presión tiene que bajar, porque la velocidad aumenta, y por ende, entonces baja la temperatura, ¿sí? Entonces me encuentro con que este fluido entra a la heladera, que está más caliente, bajando temperatura. Y entonces empieza a evaporar, porque se empieza a encontrar con algo que está más caliente. Y entonces se empieza a evaporar y empieza a enfriar toda esta región, hasta que vuelvo al principio y empiezo de vuelta, ¿sí? Entonces tengo, acá le aplico
¿sí? Este trabajo mecánico, ¿sí? Claramente hay un trabajo. Acuérdense, si uno de los ejemplos típicos que nosotros vimos de el trabajo es la variación de volumen. ¿Sí? O sea que claramente hay un trabajo ahí, aplico este trabajo y después me meto en este ciclo, que tiene dos partes importantes, la parte, bueno, o varias, pero digamos, la parte de el que le doy el trabajo y la parte en que logro, ¿sí? Bajar la temperatura del fluido que tengo, que es este con el que yo venía andando, tanto que logra enfriar lo que está dentro de la heladera. Porque en realidad, ¿qué pasa dentro de la heladera? Uno mete cosas calientes, ¿sí? ¿Y qué quiere hacer? Y bueno, que esas cosas calientes logren disipar ese calor, digamos, intercambiar ese calor con el entorno y finalmente adquieran otra temperatura, que es la temperatura del ambiente en el que están, ¿sí? Y lo que hago es, digamos, el aire que está dentro de la heladera, lo enfrío. Bien. ¿Por qué la válvula se llama de expansión? Es una buena pregunta. Yo creo que es porque está previa a que entres al coso, a esta parte. Ahora, en el video, de hecho, esto es una traducción del inglés, porque en el video, en realidad, se llama válvula como de acogotamiento. Ahora les voy a mostrar el videito. Gracias por hacerme esta pregunta, Lucas, porque ya me olvidaba de mostrarles el video. Creo que es esto. A ver. No, este no era. Lo tengo acá. Fíjense, este es un video más largo, pero me interesa que vean. Due to drop in pressure, liquid is produced with help. A ver. Es que la válvula la llaman throttling, es como acogotamiento, en realidad, en castellano. Y acá se ve bien lo que les decía antes. Tienen alta presión y líquido, lo metes en esta válvula, que es algo un poquito más complicado, ¿sí? Fíjense, un tubo capilar muy largo y qué sé yo, y lográs que entonces se te meta acá ya con otra presión. Supongo que donde se produce la expansión es acá, porque vos salís con una presión baja y entrás acá y otra vez podés desplegarte. Y por eso lo llaman de expansión. Para mí, esta forma de pensarlo a mí me ayuda, por lo menos, pensar en este acogotamiento, en esta traducción libre, si se me permite, del inglés. A mí me ayuda más a ver Bernoulli, a ver todo. Y bueno, y después lo que tienen es simplemente, nada, como enfriando las distintas partes de la heladera. También se los dejé, los dos videitos. Me parecía, esperen que estoy haciendo lío, me parecía que estuve buscando varias de heladeras para mostrarles, y me parecía que todos se iban en disquisiciones más tecnológicas y menos en discutir los distintos elementos de lo que ocurre con la expansión y la compresión, que son los que nos dan el funcionamiento típico. Entonces me decanté por estos. Esto no quiere decir que sea lo que tenemos que usar, o sea, cada uno puede buscar otros videos. Hay una descripción en el libro. La descripción del libro a mí me pareció que va y viene y da unas vueltas bárbaras y es medio confusa. Me parece que este esquema es más claro, y me gustó porque me permitía, en el libro lo deja muy al pasar, que acá en lo que llama la válvula de expansión, lo que ocurre es como no explica bien cómo baja la presión. Entonces me pareció que era mejor hacer este punto de esta manera, pero bueno, cada uno después puede mirarlo en otros lugares, ¿sí? O sea, no pasa nada. Bien. Bueno, y llegué ya con todos cansados, me imagino, pero bueno, aunque sea lo voy a nombrar, el segundo principio de la termodinámica, porque justamente viene a expresarse en términos de estas cosas que estuvimos viendo hasta ahora.
Esto igual lo cuento ahora rapidito, simplemente para que la clase, como la clase la llamé segunda ley de la termodinámica para nombrarla, pero me van a quedar unas transparencias sin mostrarles hoy y vamos a empezar con esta la vez que viene. Vuelvo a comentarles esto. Es imposible construir una máquina térmica que convierta calor totalmente en trabajo. Eso es esencialmente la idea que está detrás de la segunda ley de la termodinámica. Y una manera de expresarlo entonces es esta. Es imposible que un sistema efectúe un proceso en el que se absorba calor de una fuente a temperatura uniforme y lo convierta totalmente en trabajo mecánico, terminando en el mismo estado que inició. Es decir, es imposible tener eficiencia 1. ¿Sí? Eso es lo que se llama el enunciado de Kelvin, ¿sí? Que hace uso del concepto de máquina térmica. Como les contaba que varias personas habían trabajado en estos temas desde la visión macroscópica, bueno, y lo que hacían era distintas pruebas y ver qué onda, tenemos también otra forma de enunciarlo, que es plantearlo en términos de un refrigerador, o sea, de la idea de un refrigerador. Y es decir, que es imposible que un proceso tenga como único resultado la transferencia de calor de un cuerpo más frío a uno más caliente, ¿sí? Sin que yo esté haciendo nada, porque en el refrigerador, para que yo logre transformar, enfriar algo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que poner trabajo, ¿sí? El único resultado de la transferencia de calor no puede ser el único resultado de la transferencia de calor de un cuerpo más frío a uno más caliente no puede hacerse, ¿sí? No puede haber un proceso que genere eso. Estos son dos principios, el primero se llama el de Kelvin, porque parte de las máquinas térmicas, y este se llama el de Clausius, porque parte de la idea de la refrigeración, ¿sí? Pero los dos puede demostrarse que son idénticos, ¿sí? Yo lo había puesto para que lo charláramos ahora, pero ya se hizo un poco muy sobre la hora y no quiero decirlo rápido. Lo dejo, lo voy a poner para que lo miren, pero esto lo voy a volver a contar la vez que viene, o sea, la vez que viene volvemos desde acá, desde la segunda ley. Pero la idea es que uno puede demostrar, en realidad, que si no se cumple, o sea, puede demostrarse que si no se cumple Clausius, entonces no se cumple Kelvin y viceversa. O sea, es un sí y solo sí. O sea, decir el principio de Clausius es otra forma de expresar el principio de Kelvin y viceversa. A pesar de que parezcan que son tan distintos. Y creo que acá se ve el sentido de haber comentado estos dos problemas tan distintos, de haber hablado de una máquina térmica, como aquella máquina a la que nosotros le entregamos calor y nos hace un trabajo, o una máquina refrigeradora, que es aquella máquina que queremos que transfiera calor de un cuerpo más frío a uno más caliente. Sabemos que eso no ocurre, que tenemos un cuerpo más caliente, queremos que transfiera calor a uno más frío y vemos cómo hacemos, ¿sí? Perdón, eso es lo que quise decir. Entonces, la clase que viene nos vamos a dedicar a discutir un poco más, vamos a empezar con esto, vamos a empezar discutiendo lo que les muestro acá, que son las dos situaciones, digamos. Vamos a probar, por decirlo, vamos a discutir por qué son equivalentes esas formas de expresar la segunda ley de la termodinámica, y vamos a hablar de la máquina más eficiente que podemos construir, que es la máquina de Carnot, que obviamente, por lo que les acabo de contar, no tiene eficiencia 1, pero es la mejor máquina que podemos construir. Así que bueno, con esto los dejo ya que se vayan a tomarse unos minutos antes de la teórica, y les recuerdo que ahora mismo ya voy a poner todo, y que si lo necesitan bajar, lo hagan antes de las 12 de la noche, porque a las 12 o 12 y media, ya no me acuerdo, no va a estar disponible el campus. ¿Está bien? Bueno, chicos, nos vemos